el siguiente video hablaremos acerca de los diferentes tipos de acoso que existen y la problemática que ello conlleva. Existen diferentes tipos de actividades contempladas legalmente como acoso y para la mayoría existen instituciones y organismos públicos a los que las víctimas pueden acudir. Las características comunes en cualquier tipo de acoso es que el comportamiento es ofensivo y persiste en el tiempo, causa angustia en la víctima y es socialmente reconocida como inapropiado. Los tipos de acoso más comunes son el acoso escolar o bullying, acoso laboral o mobbing, acoso inmobiliario, ciberbullying y el acoso físico o stalking. El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo, determinado tanto en el aula. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada a la adolescencia, siendo ligeramente mayor en el porcentaje de niñas y en el perfil de víctimas. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte. El sujeto maltratado queda así expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas que suelen ser más propensos al acoso escolar. Aquellos niños que poseen diversas funcionalidades, entre las cuales pueden contar con el síndrome de Down, el autismo, síndrome de Asperger, etc. El acoso laboral o mobbing. El acoso laboral es la acción u hostigamiento a varios hostigadores que conducen a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajo, afectando su trabajo. Esta persona o grupo de personas reciben violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles, dentro o fuera del trabajo, por parte de grupos sociales externos o de sus compañeros, de sus alternados o de sus superiores, en este caso sus jefes. Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y hasta agresiones físicas en los casos más graves. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas, la cual es considerada con sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales. La incidencia de población del acoso laboral se calcula que se encuentra entre el 10 y el 15% de los trabajadores activos. Otro tipo de acoso es el acoso inmobiliario. Es violencia psicológica para provocar el auto-privación de derecho al disfrute de una vivienda en propiedad arrendada. Toda actuación o omisión con abuso de derecho que tiene el objeto de perturbar a la persona acosada en el pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzada a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda. Los vecinos se sienten indefensos ante el acoso inmobiliario, ya sea porque es difícil de probar o porque los inquilinos o propietarios de las viviendas suelen ser personas mayores. En la teoría de los derechos humanos, la vivienda o residencia habitual se considera vivienda necesaria. Para ser persona necesitamos aire, agua, alimentos y cobijo. El ciberbullying. El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos como el Internet, la telefonía móvil, videojuegos online principalmente, para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Estamos ante un caso de ciberbullying cuando uno o una menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante Internet, teléfonos, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. Las formas que adoptan son muy variados y solo se encuentran limitadas por la periódica tecnología y la imagen de los menores acosadores, lo cual es poco esperador. Colgar en el Internet una imagen comprometida, como fotomontajes, dando datos delicados, cosas que pueden ser perjudiciales o avergonzar a la víctima y darle a conocer en su entorno de relación. Otro ejemplo podría ser dar de alta con foto incluida a la víctima en una página web donde se trate de votar a la persona más fea o a la más inteligente. Otro tipo de ciberbullying sería usurpar su clave de correo electrónico para además cambiar la forma de su legítimo propietario. No la puede consultar, leer sus mensajes, su buzón y llegar a una violencia de su intimidación. El acoso físico o el stalking, que es el último al que nos vamos a referir. El acoso físico es una forma de acoso que consiste en la persecución interrumpida e intrusiva a un sujeto con el que se pretende iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad. El término acoso, para referirse a un trastorno
que sufren algunas personas y que las lleva a respirar su víctima, seguirlas por las calles, llamarla por teléfono, mandarles cartas, mensajes, regalos, escribiendo su nombre en muros de zonas muy visibles o incluso amenazarlas y cometerlos a los actos violentos contra ellas. Muchos casos de hostigamiento no necesariamente se derivan de una obsesión personal. Debe recordarse que la intención de hostigar esa parte de conseguir información de la víctima, un recurso para hacer la vida difícil o hasta imposible. Como conclusión, si bien es cierto que en México no existen cifras oficiales acerca del número de personas que son o han sido víctimas de hostigamiento o acoso, instituciones especializadas en el tema estiman que el 45% de las trabajadoras han enfrentado este problema. Tanto en el ámbito federal como en local, están prohibidas ambas figuras por las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y en la mayoría de los casos tipificadas como delito, al menos una de ellas en los códigos penales respectivos. Sin embargo, se trata de delitos que pocas veces se denuncian y por pocas veces son perseguidas.